John, en este contexto actual, relacionado con adolescentes, ¿qué hacéis desde Ekintza Lubiz en torno a la prevención? Bueno, Ekintza Lubiz nació con una filosofía, sigue teniendo esa filosofía que es muy clarita y muy sencilla, que es la de ayudar y acompañar a personas que están afectadas por una adicción sin sustancia de sus familias, pero dentro de esto también lo que hemos hecho es de alguna manera abrirnos. Bueno, la asociación también se ha abierto como el juego, decir la palabra ludopatía ya no es sino de un vicio, sino decir que es una enfermedad. Y nosotros como asociación, en este caso, lo que hacemos también son muchas charlas, intentamos participar, asociación de vecinos, institutos, ikastolas, colegios, todo lo que nos pidan, siempre de una manera altruista, porque lo hacemos de una manera altruista, un poco testimonial con lo que nosotros hemos pasado. No tiene que ser solo chico, también tenemos chicas dentro de la asociación, también tenemos sectores diferentes, más jóvenes, gente más mayor. Entonces lo que hacemos es dar un poco de testimonio y explicar un poco qué es la ludopatía. Es muy interesante porque nosotros creemos que uno de los ejes y de los pilares de afrontar esta enfermedad o de bueno, plantarle cara también es la prevención, y la prevención se ha de hacer en edades tempranas para que la gente entienda. Pues, yo creo que una edad muy buena son los 16 o entre 15 y 17 años, creo que es la mejor. Vale para todo el mundo, también vale para los que tienen 80 años, no solo vale para los jóvenes, pero participábamos en charlas. Bueno, este año ha sido un poco caótico con el COVID, pero por ejemplo el otro año, de nuestro tiempo libre, porque no somos profesionales ni cobramos por ello, pues yo recuerdo que yo habré ido por lo menos a 40 o 42 sitios, institutos, bueno, y me alegra mucho porque hay muchas personas que nos buscan, profesores y, bueno, en este caso andereños, maisus, nos buscan para que demos charlas en ikastolas, en colegios, sin que nadie se lo... Bueno, no es una cosa impuesta, sino que entran en la página web, nos localizan, les llamamos y si podemos vamos a dar una charla. En algunos sitios hemos llegado a dar ya hasta 8 charlas en el mismo año. Está siendo ya como, bueno, todos los cursos que pasan. Entonces, a mí me parece bueno, una muy buena herramienta para poder enfrentarnos a la ludopatía y bueno, a lo que supone la ludopatía. ¿Qué preguntas o qué temas os suelen consultar más los adolescentes o los y las jóvenes? Bueno, cuando voy a las charlas, yo personalmente os hablo de mi experiencia personal, sobre todo en algunos sitios. Ahora recuerdo, por ejemplo, a un centro como Salesianos, que yo estudié en Salesianos y me llama, San Luis, en algunos sitios así hay más, hay Peñascara, hay muchos sitios que me llaman. Bueno, cuando ya les dicen que va a haber una charla de ludopatía, ya se les encienden las luces, porque ellos no saben exactamente lo que es la ludopatía, pero todo lo que se refiere a juego les enciende las luces, les estimula de una manera bestial. Así que cuando llegas, lo primero que hacen es preguntarte cuánto te has gastado, quién eres, en qué te lo has gastado, qué tipo de juego. Todo eso es lo primero. Luego ya una vez que calman toda esa ansiedad, hablamos de la ludopatía. ¿Qué es lo que hacemos en esas charlas y cuáles son lo que más les interesa? Les interesa su mundo actual, les interesa cuál es su versión actual del juego, cuáles son las modalidades que ellos tienen, les interesa la ruleta, les interesan los salones, los locales, que son lo que ahora a ellos les interesa. Si se puede vivir del juego, las preguntas más normales, si que ellos siempre ganan, nunca pierden, y bueno, les interesa lo que está referente a su edad. Pero muchas preguntas sobre todo sobre el juego, muchas preguntas sobre lo que has ganado, cómo se puede ganar, y bueno, pues la facilidad, te cuenta también la facilidad con la que acceden al juego ellos, siendo menores de edad algunos. Bueno, hoy por hoy es muy fácil acceder en cualquier modalidad, hasta en el lado online, con el DNI de tu ahijado o de tu ama, puedes entrar solo con 2 clics y apostar todo lo que quieras. No se juega con dinero, no se juega con una tarjeta. Así que todas esas preguntas, todas esas triquiñuelas que has hecho tú, todo eso te lo preguntas. Yo creo que es un tema que les suscita mucho interés, pero tanto a ellas como a ellos. Te voy a decir que también cada vez hay más chicas que entran al juego, que nos tiene este dato muy preocupados también. ¿Qué tiene que hacer el sistema mayor o el legislativo en torno al juego? ¿Qué falta? Bueno, yo antes, que siempre he sido reivindicativo y siempre he sido un luchador, no he hecho la mili, he sido insumiso, me he quejado de todo en la vida y he hecho de todo lo que tenía que hacer. Decía que el cambio lo teníamos que hacer nosotros, que teníamos que romper las barreras, quemar los contenedores y hacer muchas cosas, ¿no? Digo de una manera, yo pienso que el cambio tiene, con el tiempo me he dado cuenta que el tiempo tiene que ser al revés, tiene que ser de arriba a abajo y no de abajo a arriba. Los de abajo nos quejamos de todo lo que hay, pero son los de arriba los que tienen que cambiar las leyes, tienen que cambiar la publicidad, tienen que cambiar el enfoque del juego, los menores tienen que cambiar la prevención y tienen que cambiar todas las modalidades que hoy tenemos. Esto es don dinero el juego y tiene que ir cambiando todo, pero bueno, creo que te voy a decir también que hace unos años estábamos en una parte muy negativa y lo quiero reconocer y creo que bueno, yo personalmente empiezo a ver la luz.
en algunas cosas, ¿no? Bueno, hay algunas leyes que van cambiando, hay algunas cosas que van cambiando y tienen que ir cambiando porque es un problema social. En Euskadi, la CAP, con el último anuncio del Observatorio del Juego y el último estudio, arrojó unas cifras que, bueno, pues que eran abismales de cantidad de gente, de problemáticas de juego, así que creo que se han puesto las pilas y creo que van a afrontarlo de una manera un poco más lógica. Para eso estamos nosotros, también para aportar la parte de más enfermedad o de algo. Hay que diferenciar que nosotros siempre estamos en la parte más oscura en el desarrollo de la enfermedad, que el juego es lícito, nosotros nunca hemos estado en contra del juego, que es una actividad que tiene que estar ahí, que estará toda la vida, pero que tenemos que regularla de una manera. Así que creo que el cambio, aparte de nosotros y de nosotras que nos quejemos en todos los lados, o yo por lo menos me quejo en todos los lados y lo seguiré haciendo, el cambio tiene que ser de arriba abajo, no de abajo arriba. Hay que modificar la ley de juego, hay que modificar la publicidad, hay que modificar el estilo de juego, las modalidades. Mira, esto es muy fácil como lo de sanidad. La sanidad, cuando saca un producto, lo estudia, y si tiene muchas grasas saturadas, muchas sales, muchas cosas que perjudican al ser humano, lo quita. Pues con el juego tiene que hacer lo mismo, tiene que quitar lo que perjudica al ser humano, y perjudica no solo a las personas. Por cada persona afectada del juego contabilizamos 17 personas afectadas a su alrededor. Por lo tanto, la ludopatía no afecta solo a la persona que lo desarrolla, afecta a un entorno mucho más grande, en su economía, en su trabajo, en su sociedad, bueno, en todo lo que le rodea. John, ¿nos puedes explicar un poco este aumento de las mujeres en el juego? ¿En qué tipo de juego se da? Bueno, os puedo explicar cómo hacen, o sea, cómo está en el juego. El por qué lo hacen todavía no tengo esos datos, pero de dónde venimos y cuál es la situación que ahora nos encontramos. Y bueno, venimos de una situación que la mujer todavía está peor vista por ser jugadora, esto sigue estando en la sociedad, esto de la igualdad. No voy a decir que es un mito, pero nosotros en la sociedad en la asociación, perdón, recogemos todo lo que el ser humano va filtrando y nos lo manda. Entonces, la mujer está peor vista siempre en el juego porque se supone que se gastaba el dinero de casa y el hombre trabajaba, entonces se gastaba el dinero de casa que no era suyo. Esto es lo que la sociedad ve. Que las mujeres entrasen a la asociación era muy complicado porque nunca las acompañan o casi nunca van acompañadas por sus familiares. Si es un hombre es al revés, son todas las mujeres de la familia las que acompañan a esa persona, pero si es una mujer está peor vista. Bueno, hemos cambiado un poco, sigue habiendo mujeres de ese estilo, sigue habiendo mujeres con esas características, pero hemos cambiado un estilo diferente. Últimamente entran en las asociaciones mujeres muy jóvenes que han desarrollado o están en una fase problemática con el juego o con otras adicciones sin sustancia. ¿Por qué las mujeres van entrando? Pues yo creo que no sé si a veces se quieren parecer más al hombre o tienen más problemáticas. Tiene que ver también muchas cosas con el maltrato, tiene que ver cómo se relacionan, tiene que ver cómo está la sociedad en hoy en día. Sobre todo, los últimos datos que tenemos de mujeres, muchas de ellas entran a salones, ruletas, juegan de una manera en cuadrilla, con gente, entonces nos tiene muy preocupado el tema. También hay un dato alarmante, que subió el consumo de tabaco. Las mujeres en la edad entre, no sé si era de 16 a 20 años, fuman más que los hombres. Es un dato que también asusta un poco, que va de la mano también con el juego y que va con algunos datos importantes. Estamos en ello y estamos haciendo programas de mujeres, en eso tenemos mucha suerte, porque hemos sido en eso un poco pioneros, en atender a las familias también y tener terapia, y también tener un grupo específico solo para mujeres, no excluirlas de los grupos de terapia, sino aparte de su grupo de terapia que tengan un grupo de referencia de mujeres, y creo que es un acierto. Pero cada vez tenemos más chicas. No sé si el dato es bueno o es malo, y por ponerte un dato así diferente, antes teníamos muchas mujeres, o muchas, quiero decir, las que entraban, muchas de ellas eran con compras compulsivas. Es una adicción que tiene las mismas bases que la ludopatía, y ahora lo que tenemos es menos mujeres en compras compulsivas y tenemos más hombres en compras compulsivas. Entonces esto es como la tortilla, se va haciendo de un lado o se va cambiando del otro lado. Todavía no podemos dar muchos datos, pero si vemos que la tendencia y que el perfil ha cambiado, entran más mujeres al juego. También hemos comprobado que la tendencia es a bajar la edad, mucho más gente joven en la asociación, con un perfil mucho más bajo de edad y con un tipo de juego totalmente diferente, mucho más online, mucho más soportes, apuestas deportivas. El presencial ha bajado un poco, pero bueno, si echas cuentas, entre los dos, el presencial y el online, han subido los dos. Han subido la cuantía total en los dos. Lo que haces es cambiar un poco la modalidad de juego. Yo creo que esto es un poco como había antes. Antes se jugaba al frontón y a los bueyes hasta que empezaron las máquinas tragaperras. Se dejaron de apostar a frontón y a bueyes y han subido las máquinas. Ahora esta modalidad de juego, accesibilidad, ha hecho que el juego presencial baje un poco y que suba mucho más el juego online. Potencia mucho más en los jóvenes jugar y en las chicas y en los chicos jugar
a solas, jugar con plástico, no con dinero, en la privacidad, que nadie te ve. Eso se puede jugar desde un móvil, desde una tablet, eso es un bombazo para muchas personas.